Es una bendición una vez más estar con ustedes a través de este programa vocacional con el tema llamados a trascender. En este segundo momento de encuentro con ustedes vamos a responder a esta bella pregunta que es muy interesante. Dice, ¿cuáles son los significados fundamentales que la palabra de Dios asume en la realidad, en la historia? Y para responder esta pregunta, pues nos vamos a remitir al Evangelio de San Juan. San Juan dice en su capítulo 1, versos 1 y siguiente, al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Por tanto, dice que en el génesis de la vida, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios y la palabra existía en Dios. Por tanto, Dios es el que se va a autocomunicar a través de la palabra. Y en ese sentido, se dice que el verbo de Dios es lo que hace posible que Dios comunique su naturaleza. ¿Y quién es el verbo de Dios? Pues los evangelios nos relatan que el verbo de Dios es ese que se hizo carne, que se hizo vida, que se hizo humano. Y hablamos de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la palabra de Dios es Jesucristo y se hace visible porque cuando Jesús se encarna, pues comunica y revela ese rostro de Dios, que es un rostro cercano, amigo, compañero de camino. En este sentido, la palabra cobra vida, cobra importancia y es lo más importante en este aspecto vocacional. No solo lo que Dios comunica, sino también toda su vida, su predicación, su muerte, su resurrección, son manifestaciones de Dios, es su autocomunicación de Dios para que nos dé un mensaje. En este aspecto, Jesús es la clave para entender la vocación. No se entiende la vocación sin ese encuentro entre la criatura y Jesús que nos llama a estar con Él. Por tanto, el modelo a seguir siempre será para nosotros Jesús, el Hijo que desde esa voluntad de Dios dice sí y se encarna para nuestra salvación. Y un elemento importante también cuando hacemos referencia a la palabra es el mensaje que Dios da a través de los apóstoles, pero también a través de los profetas. Y decimos que cuando ellos hablan es palabra de Dios. Y un último momento es toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios que revela acontecimientos a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para entender a un Dios que acompaña esa historia, que está con nosotros, que se hace carne y que retorna al Padre, pero que sigue actuando a través del Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, ustedes para entender ese llamado vocacional hay que ir a la fuente y la fuente siempre será para nosotros la Sagrada Escritura. Nos veremos Dios mediante el próximo sábado meditando otra temática acerca de este llamado vocacional que es llamado a la trascendencia, a estar con Dios que nos quiere santo como Dios es santo. Muchísimas bendiciones.